Ok, un día una canción. Hace bastante que no hacíamos esta sección. A mí me gusta mucho porque me gusta, soy curioso. A ver, yo me metí a hacer periodismo por la curiosidad. Lo digo siempre. Para mí, el motor de los periodistas, las periodistas y los gatos y las gatas es el mismo, que es la curiosidad. Queremos saber qué hay del otro lado. ¿Por qué es así? ¿Cómo es así? ¿Cuándo fue eso? Bueno, las famosas 5 Ws clásicas del inicio del periodismo en cualquier escuela. Pero más allá de eso, me interesa saber porque a mí me abre los ojos el saber algo, que me expliquen algo. Me enriquece en un punto, me da otra perspectiva, me da otra visión. Y a mí por lo menos me sirve, ¿sí? Me pasó 2 o 3 veces puntuales hablando de música. No con todo el mundo, digo 2 o 3 veces con letristas, ¿sí? En el caso de Bob Dylan o de Morrissey, que eran tipos que yo entendía que tenían linda prosa, que había leído algunas canciones, porque el resto vieron de la música en inglés, por más que sepamos el idioma, nos baja la canción completa y no estamos, no es nuestro idioma natural de cerebro, entonces no estamos analizando cada palabra y lo vamos comprendiendo. Quizás algunas frases se nos hacen más fáciles, pero después la canción nos baja completa. Ahora, me ha pasado de analizar las letras de Bob Dylan y analizar las letras de Morrissey y decir, wow, se me magnifica mucho la altura del compositor y del creador, porque ahora que sé de qué está hablando, es de una brillantez, de una lucidez, de una certeza literaria tan grande que dije, si me gustaban antes, ahora me gustan mucho más. Pero eso tiene que ver con la curiosidad. Y en esa sección, que es Un día una canción, hoy vamos a desmenuzar un clásico de ZZ Top. Mirá, Juanelo, si estamos como la vez pasada que decíamos hit, clásico o himno, yo creo que la grunge ocupa las 3. Es un hit, es más clásico que hit y es un himno. ¿Un himno de qué? De lo que se puede considerar rock sureño. Antes de ir al primer paño les cuento cómo viene armada más o menos la historia. Estoy hablando de una banda que nace a inicios de la década del 70 en Texas, ¿sí? En el sur de los Estados Unidos. Es una corriente musical, la de los 60, que se estaba desprendiendo de cierta psicodelia. La década naciente nueva empieza a agarrar otro tipo de velocidad, por ejemplo. La década cambia, ¿no? Es como que termina la inocencia, se hace un momento mucho más duro en la historia, cae la economía a nivel global y salen estilos nuevos. Uno de esos estilos que sale es lo que se conoce como Southern Rock o rock sureño, ¿no? Que nace en el sur de Estados Unidos, bandas que coqueteaban entre el rock y el hard rock y que tenés resultados como Lynyrd Skynyrd, por ejemplo, como Allman Brothers, como Government Mule, pero una de esas bandas que nace a inicios de los 70 en este concepto de rock sureño, que pone el rock sureño en el mapa, iba a ser ZZ Top. ZZ Top iba a tener no solamente un vínculo con Texas, con su ciudad muy grande, de hecho ellos se hacían conocer como la pequeña gran banda de Texas, que hay un documental muy bueno al respecto, que si quieren se los comparto en algún momento, y después de lo que es el primer disco, todavía no eran conocidos a nivel nacional, sí a nivel regional, en Texas, pasan para un segundo álbum, hasta que llegamos al clásico, La Grunge, que sale en el año 1973, y creo que a día de hoy debe ser sin dudas uno de los clásicos más grandes de la banda y uno de los clásicos más grandes del rock ever, ¿sí? Me refiero a La Grunge, no necesita ni siquiera mucha explicación. Pero ¿de dónde nace la historia de este tema? La Grunge es una ciudad, primero, lo aclaro, es un pequeño pueblo de Texas, donde a comienzos de la década de 70, en un estado súper conservador, muy cristiano, obviamente los lugares donde uno podía permitirse tener cierto coqueteo con lo prohibido y que eran muy tradicionales allá, la verdad es que estaban casi acotados, y el que existía era porque tenía la anuencia del gobernador. Bueno, uno de esos lugares va a ser una casa de burlesque, un burdel, conocido como Chicken Ranch. El Chicken Ranch se va a montar allá por el año 1844, ¿sí? Para que tengan una idea. Se monta en 1844, era una casa grande, una especie de casco de estancia imponente, donde en lo que era el ingreso, algo así como una especie de living, un zaguán, había chicas que estaban trabajando en ese momento, ingresaban trabajadores del petróleo, senadores, gobernadores, gente que estaba metida en la política, y se iba con las chicas a la habitación del primer piso e intimaban ahí.
Digo, es el burlesque clásico, histórico, que encima existía en el año 1844, y así va pasando a través de los años el famoso Chicken Ranch. Cuando ya nos metemos en el siglo XX, va cambiando de dueñas, más que nada, porque no ha tenido dueños, hasta que allá por 1961 lo agarra una nueva mujer, que va a ser Jessie Williams, y ella empieza a darle otro toque bastante particular. No quería que dentro del Chicken Ranch se dijeran barbaridades, no había maldiciones, es decir, nadie puteaba, no se vendía alcohol adentro del Chicken Ranch y se prestaba mucha atención a que los clientes, en ese momento, entre comillas, que ingresaban para estar con una chica, estuvieran, en este caso, lo suficientemente vigilados para que a esa chica no le pasara nada. Es decir, hubo una madama tras otra de lo que era el clásico burlesque, digo, en el siglo XX, y que era bastante bien visto por diferentes autoridades dentro de Texas. A partir de 1961 esto va a cambiar y lo va a agarrar otra mujer que se llamaba la señora Edna. ¿Sí? Edna era la que manejaba en este caso el burdel, que es una figura clásica del siglo XX en los Estados Unidos, que aparece desde la película de Los Simpson, en la serie de Los Simpson, mejor dicho, y puede aparecer en cualquier película de la década del 70 o la década del 80. Ese concepto, ¿no? La construcción de la figura de una madama, que es la que regentea este lugar, que tiene chicas que trabajan ahí y que vienen hombres de toda índole a tener justamente relaciones con estas mujeres. Como empieza a irle mal al Chicken Ranch a mediados de la década del 60, finales de la década del 60, lo que hace esta mujer, Edna, es, viendo que había una situación económica bastante grave, lo que le propone a toda la gente que llegaba es, cuando lleguen, más allá de pagar por el acto sexual que estaban realizando, traigan un pollo. ¿Sí? Esa es la idea, traigan un pollo porque con el pollo tenemos que hacer algo, o lo vendemos, o vendemos los huevos, pero necesitamos en este caso que lo que traigan, más allá del dinero, a nosotros nos sirva porque la situación económica es tremenda. Entonces la gente empieza a llegar, dejaban el dinero, dejaban una gallina o un pollo y se iban. Esto termina generando no solamente el trabajo habitual y normal del burlesque, sino que empieza a generar la venta de pollos, de gallinas y de huevos, por lo cual el lugar empieza a ser conocido como Chicken Ranch, el rancho de los pollos, justamente por este pedido estrafalario de Edna, que era la que manejaba justamente la casa de burlesque. Todo eso va a funcionar así hasta que en 1973, digo, un lugar que tenía más de 100 años, se levanta en 1844, pasa la Segunda Guerra Mundial, llega a comienzos de los 70 y ZZ Top, que los tres habían confiado en algún momento en alguna entrevista que cuando eran pequeños y se estilaba, habían encontrado tal vez su primera experiencia sexual dentro del Chicken Ranch, que estaba en La Grange. Es decir, La Grange no es un lugar físico, es decir, no es una casa, no es una calle, es una pequeña ciudad de Texas y este lugar, Chicken Ranch, se encontraba dentro de La Grange. Una vez que ellos iban y tenían su experiencia sexual y veían que amigos lo hacían, también lo hacían senadores, lo hacía el gobernador, por eso el lugar no cerraba, hasta que en un momento un periodista de Houston decide hacer un informe sobre el Chicken Ranch y lo que el tipo dice es, a ver, vienen senadores, viene en teoría gente de la gobernación, vienen algunas estrellitas locales, viene gente del petróleo, vienen trabajadores migratorios. ¿Por qué el lugar no cierra? Si todo el mundo saben que está ahí, van hacia ahí, ¿por qué no lo cierran? Y va a pasar esto que vamos a ver ahora. Esto es de 1973 y esto tuvo lugar 3 meses, que yo te diga, después que salga la canción de ZZ Top, La Grange, cuando este señor, Marvin Sindler, que es el periodista de televisión de una cadena de Houston, va hacia Chicken Ranch y lleva las cámaras para que al local lo cierren, directamente para que lo cierren, y filma todo el recorrido. ¿Ven? Ahí está entrando la policía, ingresa al sitio, adentro del sitio Edna, que ya tenía, en este caso, el buen visto del gobernador, se siente sorprendida, porque además, a ver, hay que entenderlo culturalmente y en el tiempo. Eran lugares tradicionales en los Estados Unidos y era un lugar muy tradicional de Texas, Chicken Ranch. De hecho, generaciones de senadores, de diputados, sus hijos, sus abuelos habían pasado por el Chicken Ranch hasta que en un momento sucede esto que estamos viendo ahora, el 24 de julio de 1973, mientras vemos salir a Edna, la madama del burdel, es que Chicken Ranch se cae, ¿sí? A pedazos. Dicen, esto no va más. Ahí estamos viendo a Edna Milton, que era la dueña, que no quería dar la cara, y que se siente un tanto traicionada porque ella decía, pero la cúpula de la política de Texas viene acá. Viene a estar con las chicas, se va,
Y de hecho, miren el nivel de locura. Había una línea directa entre la seccional de policía de Lagrange y el burdel, porque del burdel le pasaban toda la data de los que habían ido y confesaron, chorros, estafadores, perseguidos, fugados de la justicia. Entonces, como esta gente dentro del burdel se sentía libre y cómoda, contaban. Y cuando contaban, o Edna o alguna de las chicas tenía línea directa con la comisaría y le decía, miren, acá está el Triple Orejas, ese que es responsable del robo a 5 bancos en Arizona, bueno, está acá adentro, vengan a buscarlo. La policía llegaba, se lo llevaban, entonces esto permitía que a través de los años este mismo lugar funcionara. Pero lo que estamos viendo acá, ese señor que tenemos ahí, justamente, es el que decide a través de una entrevista que este lugar se caiga a pedazos. Vamos a seguir avanzando, porque esto, el Chicken Ranch, termina en una película. Es una película con Burt Reynolds y Dolly Parton del año 1982, que se llamó The Best Little Whorehouse in Texas, es decir, la mejor casa de burlesque, llamémoslo de alguna manera, de Texas. Pero para que vean ese concepto del Chicken Ranch, cómo termina, en este caso, en una película. Esto es lo que vamos a ver. Esta escena está filmada dentro del Chicken Ranch. El papel que hace Dolly Parton sería el de Edna Milton. Pero lo que están viendo es el lugar original, el real. Esta película es del año 1982. Pero para que tengan una mínima noción de la importancia de este local, de esta casa de burlesque, ahí la vemos a Dolly Parton, que hace el papel de Edna. Y es la que habla con la policía y le dice, ustedes dijeron que estaba todo ok. Y ahí llegan los periodistas, sacan las fotos. Esto es una obra de teatro, en realidad, del año 1978, cuando la casa ya estaba cerrada, que termina en una película con Dolly Parton del año 1982. Pero todo lo que están viendo es el lugar original al cual ZZ Top le dedicó la canción Lagrange, que es este Chicken Ranch, que ya había cerrado sus puertas en el año 1973. Ahora, si bien la casa estaba de pie y la casa se mantenía como estaba, ¿qué pasó con Chicken Ranch? Porque una vez que llega la policía, el gobernador, llega un momento que viene toda la especie de democracia cristiana y le dice, tenés que cerrar este local. Pasa algo muy similar que en Los Simpson. ¿Vieron cuando van a Los Simpson que dicen, no, pero pará, es la casa de burlesque histórica, pero está mal, hay que cerrarla? Y por otro lado dicen, pero es parte del corazón y la tradición de Texas. ¿Cómo hacemos para cerrar esto? Obviamente eran otros tiempos, era otra forma de pensar, pero imagínense la importancia del sitio que termina no solamente primero bautizado por ZZ Top, sino por otro lado inmortalizado en esta película llamada The Best Little Whorehouse in Texas. Ahora, el lugar es demolido ya a partir de la década del 90. ¿Cómo quedó? Vamos a ver la imagen de lo que fue el Chicken Ranch ya caído a pedazos. Esta imagen que estamos viendo la tomó alguien que pasó por ahí, un random atraído detrás de la historia de ZZ Top, atraído detrás de la historia del mismísimo Chicken Ranch. Era un local que estaba, digamos, cerca de la ruta, de una de las rutas que conectaba el centro de Texas con diferentes ciudades, y tenía el casco este de estancia o esta vieja edificación y elegante que yo contaba hace un ratito, y tenía por otro lado lugares anexos, ¿sí? Donde había un hotel, había un lugar para alojarse, había un lugar para comer, pero después de la década del 90 deciden que parte del Chicken Ranch se tirara abajo, y lo que estamos viendo justamente es eso, como el sitio que tenía más de 100 años, piensen que se levanta en 1844, después va a tener una especie de intermezzo y va a estar cerrado en la época de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, que no quedó casi nada en pie, y una vez que se inaugura el siglo XX, el lugar intenta verse de otra manera, pero ya para 1990 lo habían derrumbado, lo habían derruido, no quedaba absolutamente nada, tan solo algunos cimientos, hasta que en un momento dado la gente misma de Texas lo que dice es, bueno, este lugar que dio nacimiento a una obra de teatro, a una película, que dio nacimiento a uno de los clásicos más grandes del rock, como es Lagrange, debería estar de pie como museo. Y es lo que vamos a ver ahora en este próximo video, que ya son imágenes de hace 3 años a esta parte, que es cuando se prepara el nuevo Chicken Ranch, ¿sí? Es una cuestión actual. Esto que estamos viendo ahora, ¿sí? Esa chica que están viendo es justamente la que hace las veces de guía turística dentro del lugar. El lugar quedó derruido en partes, otras partes las levantaron,
Pero fíjense, obviamente no funciona ya como una casa de burlesque hace muchísimos años, desde 1973, que este periodista de televisión llegó haciendo la denuncia, ya no funcionó más de esa manera. Todo lo que estamos viendo ahora eran algunas de las locaciones que tenía el Chicken Ranch, pero que a día de hoy se utiliza como lugar para dormir. ¿Sí? Si uno va ahí y quiere pasar la noche, donde la pasó el gobernador de Luisiana en el año 1925, lo puede hacer. De hecho, si uno quiere pasar la noche en la habitación donde estuvo alguno de los ZZ Top, por más que suene extraño lo que estoy diciendo, porque ellos no solamente iban ahí siendo muy chiquitos, 13, 14, 15 años, estoy hablando de, para que tengan una idea, finales de la década del 50, era otro mundo directamente, sino que dio nacimiento a parte de la cultura sureña de Estados Unidos. Estas imágenes que ven, algunas son refaccionadas, otras no tanto, pero es lo que quedó en pie de esta vieja casa de burdel que dio nacimiento justamente a una de las canciones más famosas de ZZ Top, que también tiene una referencia musical, ¿sí? La Grange es conocido por todo el mundo. Tiene un riff de guitarra muy conocido, pero súper conocido, es casi un riff tradicional, que ellos después confesaron que lo habían tomado, más que nada Billy Gibbons, de una canción de John Lee Hooker del año 1948 llamada Boogie Chillin'. El chillin', en este caso, sería como una mala pronunciación de children, ¿sí? Que era la forma en la cual hablaba en ese tiempo John Lee Hooker. Eso es lo que vemos en la parte de afuera del Chicken Ranch. Eso estaba en ese momento, ¿ven? Esa es la edificación, tenía esa pileta, y después tenía ese casco gigantesco donde se encontraban las señoritas con algunos hombres de muy buena reputación y otras no tanta, que respetaran eso, que llevaran un pollo, que no dijeran maldiciones ni groserías y que no bebieran alcohol. Eran condiciones sine qua non para estar dentro del Chicken Ranch. Ahora, lo musical, ¿de dónde tomó Billy Gibbons el riff o la inspiración para hacer la Grange? De este tema. Claramente es uno de los himnos más grandes de la cultura rock, y en la letra, que es muy corta, que es muy directa, dice: te voy a hablar de un lugar que se encuentra en las afueras de la Grange, y ese lugar, por más que no lo mencione, era el mítico y famoso Chicken Ranch.